Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 10 del taller práctico de Java Server Page JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este apasionante lenguaje de programación y más bien plataforma completa de desarrollo llamada Java, o por ahí para los más puristas, ¿cierto? Java. En el videotutorial anterior estuvimos estudiando y aprendiendo de forma bastante simple qué es y cómo funciona la implementación de un servlet. Bueno, eso tiene un porqué. ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que en Java, generalmente, muchachos, nosotros vamos a trabajar utilizando ciertos patrones de desarrollo, independiente, por supuesto, si es que, independiente, perdón, de que utilicemos algún tipo de framework, ya sea Spring, ya sea, qué sé yo, bueno, se me olvidaron los nombres de framework ahora. El domingo a esta hora es complicado. Pero independientemente de todo aquello, la verdad de las cosas es que es súper importante entender que en Java, sobre todo a nivel web, trabajando con Java Enterprise Edition, tenemos que aprender a trabajar con patrones. Y en este caso el patrón por excelencia que nosotros vamos a utilizar en el mundo de Java para web, Java Enterprise Edition, es el famoso patrón modelo vista controlador, el famoso MVC. Por ahí buscando, por aquí y por allá, en diferentes páginas, en diferentes blogs y en la misma documentación de Java, me encuentro con que hay distintas versiones o distintas postulados, distintas metodologías, todas ellas, cierto, apuntadas a poder aprender a trabajar con el patrón modelo vista controlador. En mi caso, yo les voy a mostrar una forma que la he visto en varias empresas. También la vi, por ejemplo, en la implementación de Java Web que hizo el profesor Jesús Conde en el curso de Java Enterprise Edition que él hizo. Y bueno, eso. De aquí en adelante, muchachos, ya comienza lo más difícil, lo más complicado. Como se dice acá en Chile, lo más brígido. Entonces es súper importante que pongamos mucha atención, que cualquier cosa que por ahí no entiendan, bueno, ya saben, van dejando las preguntas en la página y con mucho gusto los vamos a ir ayudando. Así que, por lo pronto, ¿qué te recomiendo yo? Que pongas mucha atención en lo que vamos a explicar ahora, que el código que te voy a mostrar, por supuesto vamos a hacer un ejemplo práctico, lo pongas en práctica y en definitiva no hagas nada distinto a lo que vamos a hacer acá. Primero haz funcionar lo que te voy a mostrar y después, bueno, le pones de tu cosecha, le pones de tus requerimientos y todo eso. ¿Te parece? Bien, entonces vamos a colocar rápidamente un poquito de manos en el código. En principio, lo más importante es entender qué es el patrón modelo vista controlador. Para eso también hay que entender qué es un patrón, porque por ahí muchas veces se explica lo que es el MVC, pero no lo que es un patrón. No vamos a irnos a definir patrón ni nada, pero básicamente cuando hablamos de un patrón, eso quiere decir que hay muchas personas que están trabajando de la misma manera. La verdad, no es más que eso. ¿Qué ventaja tenemos con eso nosotros? La ventaja principal es que nuestro código se vuelve bastante escalable, se vuelve bastante mantenible también, que es un dato que no es menor, y que por ejemplo, si trabajamos con algún desarrollador en nuestra empresa y el desarrollador, qué sé yo, por diferentes razones deja de trabajar con nosotros, eso no nos genera un impacto tan negativo porque ya contamos con patrones, ¿cierto? Entonces cualquier otra persona que llegue a tomar el proyecto con el que nosotros estamos trabajando va a poder incorporarse, ¿cierto? A nuestra metodología de trabajo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con patrones. Un poco formas homólogas, ¿cierto? De desarrollar una misma tarea en distintos lugares. Eso dice relación, muchachos, con los famosos estándares. Entonces, ya sabiendo lo que es un patrón, vamos a explicar un poco para las personas que no lo conocen lo que es el famoso MVC. ¿A qué nos referimos con el MVC? Este es un patrón que se llama modelo vista controlador, por ahí también lo van a encontrar como Model View Controller, ¿cierto? Que en realidad hay más información en inglés que en español sobre el tema.
Y este es un patrón que nos permite desarrollar nuestras aplicaciones, sobre todo a nivel web, utilizando tres capas de trabajo. En este caso, una capa para todo lo que tiene que ver con los datos, otra capa para todo lo que tiene que ver con las peticiones, una capa que administra las peticiones, tanto de envío hacia el cliente como también de respuesta de este mismo cliente hacia nuestra aplicación, y todo lo que tiene que ver con la parte gráfica, con la parte bonita, la parte que al final el usuario ve de nuestro aplicativo. En este caso nos referimos a las famosas vistas. En general, en el trabajo con aplicativos web, cuando hablamos de modelos, hablamos de todo lo que tiene que ver con la interfaz de comunicación y toda la interfaz de proceso más exhaustivo, proceso más fuerte y más crítico. En este caso, generalmente se asocia a la conexión a bases de datos, por ejemplo. Cuando hablamos de controladores, hablamos de que son los que en general nosotros llamamos para hacer las peticiones tanto desde la aplicación hacia el cliente para mostrarle la gráfica a través de las vistas, o también cuando, por ejemplo, desde las vistas hacemos llamados a los controladores si queremos cargar datos en una página. Entonces el controlador lo que hace es carga la vista y va a ir a buscar los datos al modelo para poder devolvérselos a la misma vista. Bien, un poco va por ahí la idea. Por ahí puede ser un poquito enredado, pero ahora te lo voy a desenredar con código. En el caso de Java o Java, el tema del modelo vista controlador, si es que nosotros trabajamos directamente con JSP, no utilizando ningún framework, estaba acordándome de los nombres de los frameworks, Spring, Strut, entonces nos toca hacer una manito. Y una de las formas más utilizadas para trabajar con modelo vista controlador consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tener un archivo de tipo JSP, lo que va a constituirse como nuestra vista. ¿Ya? O sea, es decir que vamos a seguir mostrando nuestra aplicación desde un archivo .jsp. Ahora vamos a tener un controlador que va a ser el puente para mostrar la información que se va a visualizar a través de la misma vista. Este controlador para nosotros ahora en Java va a ser un servlet. Por lo tanto, todos los servlets que nosotros creemos de ahora en adelante los vamos a ir utilizando como controladores. ¿Vale? Ok, podríamos perfectamente no hacerlo. De hecho, hay aplicaciones que están corriendo hoy en día en el mercado que trabajan solamente utilizando conexiones JSP y por ahí alguna ayuda de alguna librería, pero en general no utilizan MVC y trabajan lo más bien, muchachos. Así que tampoco acá nadie se muere si no utilizas MVC. La idea simplemente de este taller es ojalá mostrarte la mayor cantidad de herramientas que se pueda para que tengas más opciones de tomar decisiones, ¿cierto?, a la hora de desarrollar tus proyectos. Entonces te decía que el controlador nosotros lo vamos a identificar como un servlet, ¿vale? Ya por eso en el video tutorial anterior ya enseñamos a crear un servlet, ¿cierto? Ya sabemos cómo crear un servlet, cómo llamarlo, ¿cierto? Sabemos cómo funciona el método getProcess y en este caso todo el doPost y el doYes. Y los modelos, que es en definitiva desde donde nosotros vamos a cargar los datos, ¿cierto? Por ahora solamente van a ser estáticos, pero ya vamos a ir a conectarnos a una base de datos. Los datos los vamos a manejar a través de un elemento que por ahí lo dice en el título de este mismo video. Vamos a utilizar los famosos Enterprise Java Beans, ¿vale? ¿Qué son los Java Enterprise Beans o Enterprise Java Beans? Son aplicaciones, son clases Java, siempre vamos a trabajar con clases.java, que lo que hacen es permitirte encapsular el código o generar una clase, ¿cierto?, que va a permitirte mostrar y procesar datos. Por ahí le quito la palabra procesar y solamente vamos a hablar de mostrar y proporcionarte datos, porque todo lo que sea proceso lo vamos a ejecutar acá en la capa de controlador. ¿Vale? ¿Cómo se crea un Java Beans? ¿Cómo y para qué sirven? ¿Cómo se enlaza con el servlet? ¿Cómo lo llamamos desde la vista? Tranquilo. Ahora lo vamos a ir a hacer a manito, a código, con un ejemplo muy simple, por supuesto con un hola mundo desde un Java Beans, que nos va a permitir perfectamente entender cómo trabaja esta metodología, que en definitiva, por ahí, para terminar ya la explicación de introducción, hoy en día es una de las cosas que más se utiliza en Java a nivel web. Sobre todo cuando se trabaja, muchachos, con servicios web, web service, se trabaja con frameworks. Así que ojo, si te quieres meter en el mundo de Java, no puedes dejar de aprender el trabajo con Java Enterprise Beans o Enterprise Java Beans. ¿Ok? Bien.
Vamos a cerrar la presentación. Como siempre, a las personas que me preguntan, ¿cierto? Por la descarga de los videos, los pueden descargar gratuitamente desde mi página web www.cesarcancino.com sin ningún tipo de problema. Acá, por ejemplo, tenemos el videotutorial 8 y por ahí si quieres ir a ver todo el curso completo, están acá por ahora en la categoría de Java. Entonces haces clic en Java y aquí están todos los videos. Si quieres descargarlo, entras a cualquiera, ¿cierto? Y bueno, tienes acá la descripción, qué sé yo, el video desde YouTube y tienes también un botoncito acá que dice descargar que te va a permitir bajarte a tu computador un archivo .zip que tiene primero el video en formato MP4 y por supuesto el código fuente que se trabajó en el mismo. Cuando nos toque crear alguna base de datos también la voy a incluir. Por ahí en algunos videos del curso de PHP se me olvidó colocar la base de datos y la verdad no la tengo y siempre me están preguntando. Entonces ahora no nos va a pasar eso. ¿Vale? Y para terminar de aburrirte, haciendo un poco de publicidad, los invito, ¿cierto?, a crearse su currículum digital en la plataforma que hemos desarrollado para ustedes, canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que se han ido creando currículum digitales acá, así que esperamos que te crees el tuyo para que te podamos ir conociendo. ¿Ok? Bien. Yo tengo acá un ejemplo ya construido, estuve haciendo algunas pruebas, voy a hacerlo desde cero todo para que lo vayamos probando, pero antes creo que es importante ir a ver acá qué es un EJB. Es importante porque esto nos va a permitir revisar de forma un poco preguntarle a Google, ¿cierto? Que es un Enterprise Java Beans, ¿cierto? Fíjate que, por ejemplo, en la Wikipedia nos dice acá que los Enterprise Java Beans, también conocidos por la sigla que coloqué en la presentación, EJB, son una de las APIs que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones. Básicamente, muchachos, la idea es que te recomiendo, ¿cierto?, que te documentes un poco, sobre todo la documentación oficial del trabajo con Java Beans, porque lo que yo te voy a mostrar ahora es muy simple. La verdad que el trabajo con Java Beans es bastante complejo y se pueden hacer cosas muy emocionantes, pero siempre en principio hay que partir por lo básico. Una de las cosas que por ahí es más importante a la hora de trabajar con Java Beans dice relación con el tipo de sesión. ¿Por qué? Porque los Java Beans trabajan con estados, en este caso con dos estados, el stateful y el stateless. Aquí, y por eso lo quise buscar acá en la Wikipedia, porque acá tienes una buena documentación en español, ¿cierto?, sobre un poco esas dos definiciones. Yo no los voy a marear y voy directamente al código, pero es bueno que vayas revisando esta información que te muestro acá. Acá tienes la URL. Bien, ok. Voy a crear acá un proyecto nuevo desde NetBeans. Reitero, puedes perfectamente seguir trabajando desde Eclipse si es que lo estás haciendo. Yo estoy trabajando desde NetBeans utilizando Linux, así que no hay ningún tipo de problema. Por lo pronto vamos a crear el proyecto, en este caso un proyecto nuevo de tipo Java Web Application. Lo vamos a llamar JSP10. Le vamos a decir todo por defecto, ya eso lo hemos explicado, ¿cierto? También acá no hay nada que explicar ya porque está todo explicado. Valga la redundancia. Esperamos que acá NetBeans nos cree el proyecto. Por ahí yo siempre recomiendo cambiar acá el nombre del index, ¿cierto? Entonces le coloco Alt. Y desde acá nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a crear un archivo de tipo JSP para cargar nuestro proyecto. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, index. ¿Vale? Entonces acá ya tenemos nuestro archivo index, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema y listo para poder trabajar. Yo siempre le cambio acá bueno, acá no lo he cambiado. Siempre le cambio acá el charse, ¿cierto? Porque esto está trabajando con HTML5. Entonces por ahí nunca te olvides de esto, porque esto es súper importante. Por ahí la gente lo desprecia un poco, pero esto es súper importante porque estás trabajando con código Document Object Model. Entonces tienes que tener ojo con los tags que utilices. Bien. Ok, ya este archivo es bastante simple. Le vamos a cambiar el título. Acá en este caso le vamos a colocar ejemplo de Enterprise Java Beans. Vamos a colocarlo acá en el título y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Ya esto lo sabemos hacer, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema y que no queda más que esperar la carga. Aquí está. Ejemplo de
Enterprise Java Beans. Hasta acá nada nuevo, ¿cierto? Perfecto. Por ahí podríamos probar tilde, ¿cierto? En fin, no sé. ñandú ahí para que por ahí la gente muchas veces no entiende para qué se coloca ese charset UTF-8 y bueno, es para que no te dé problemas con los tildes. Entonces te decía que a nivel de programación y de implementación de patrones, el modelo vista controlador nos permite trabajar en tres capas: las vistas, el controlador y el modelo. Te decía que la vista nosotros la vamos a manejar desde los archivos .jsp, que por cierto ya sabemos van a estar en la carpeta webpage de nuestro proyecto. Bien, hasta ahí nada nuevo. Te decía acá también que lo que tiene que ver con los controladores los vamos a manejar desde un servlet, ¿vale? Y los modelos los vamos a trabajar a través de un Enterprise Java Beans. Por lo tanto, vamos a crear primero nuestro Enterprise Java Beans para que tengamos un ejemplo funcional. ¿Cómo creamos un Enterprise Java Beans? Podríamos crear acá primero, y te lo recomiendo, un paquete, por ejemplo. Aquí en Source Package vamos a crear un proyecto, por ejemplo, com.jsp10. Un paquete aquí para que podamos ir trabajando. Bien, ok. Y aquí vamos a crear un nuevo Session Beans. Si no te aparecen acá los Session Beans, puedes ir acá a otro, que de hecho seguramente si nunca los has utilizado no te van a aparecer ahí. En este caso acá tienes la opción Beans, perdón, no son Beans Validation, son Enterprise Java Beans, y acá tienes todas las tipologías que bueno, por ahora solamente nos vamos a enfocar en la creación de un Session Beans, ¿vale? Entonces si no te aparecían ahí al principio lo puedes venir a buscar acá. Voy a darle siguiente, acá le vamos a dar el nombre a nuestro Java Beans. Entonces, por ahí ciertas convenciones, yo no soy muy amigo de las convenciones de nombres, pero por ahí a veces hay que respetarlas. Entonces, una de ellas es que, por ejemplo, acá podríamos crear uno que se llame Test Model, por ejemplo. De hecho, acá fíjate que ya tengo otro creado, para ir copiando y pegando y agilizando y no haciendo tan largo el video. Muy importante también entender que el Java Beans o el Session Beans que nosotros vamos a crear no es más que una clase .java o .java. Por lo tanto, como cualquier clase .java, primero va a tener esa extensión. Segundo, va a ser una clase. Y tercero, tenemos que tenerlo inserto dentro de un paquete. Como yo ya creé el paquete com.jsp, ¿cierto? -10. Voy a crear acá de forma instantánea otro que se va a llamar Beans, para que acá se vayan guardando todos los Beans. Podría ser también acá modelos, por ejemplo, en fin, entendiendo que a la larga esto se está trabajando en base a la tecnología cliente-servidor. Entonces podría ser, pero un poco para que los separes. Los servers también los vamos a crear en una carpeta que se llame controller, o server también podría ser, o como tú la quieras llamar. La idea simplemente es que te ordenes. Más de alguno me va a decir: oye César, pero no hemos creado el paquete com.jsp10.modelos. No importa, acá NetBeans te lo va a crear, así que no hay ningún tipo de problema. Lo demás lo dejamos por defecto. En este caso le decimos que trabaje con state list. Por ahora solamente vamos a trabajar con eso. Más adelante a ver si vemos cómo implementar Sangleton, que también es bastante interesante. Bien. Me dice también si quiero crear una interface. No les he explicado lo que son las interfaces, por lo tanto voy a hacer como que no las vamos a utilizar por los momentos. Entonces le decimos terminar, y fíjate que acá sucedieron varias cosas. Primero se creó el paquete, en este caso com.jsp10.modelos, fue reemplazado por el que, reemplazó al que estaba configurado, al que habíamos creado nosotros por defecto, y nos creó acá testmodel.java. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ok, acá tenemos nuestra clase testModel.java, que no tiene más código que el que vemos acá. Podríamos quitarle toda esta chaya que tiene acá, que creo que no ayuda mucho. Esto tampoco nos ayuda mucho. Igual es bueno muchas veces porque esto te da información respecto de lo que tienes que ir haciendo, pero por ahora lo vamos a dejar así para que no nos dé problemas. Entonces, lo principal es que un Java Beans va, por ahora yo estoy trabajando con la versión 7 de Java. Por ahí en versiones anteriores lo que te voy a mostrar quizás no se hace, pero te recomiendo hacerlo. ¿A qué me refiero? A que hoy en día se trabaja con la interface javax.ejb.state
list, en este caso indicándole el método con el que vamos a trabajar. Si vamos a buscarlo a Google, en este caso, lo que dice relación con esa clase o con esa interface, fíjate, acá seguramente me va a aparecer información de la documentación oficial de Java. Y acá tienes todos los métodos que puedes utilizar respecto de esta clase o de este paquete. ¿Cuál es la idea? Y por ahí lo decía el profesor Jesús Conde, yo creo que es bueno también que yo lo diga. Siempre apóyate en la documentación de los lenguajes. Por ahí no te quedes solamente con lo que uno te dice en los videos, porque como sabrás, en los videos se trata de no hacerlos tan largos y de explicar las cosas de manera funcional. Entonces muchas veces, por lo menos yo me paso por alto algunos temas que quizás debería explicar, pero no lo hago para no hacer tan extensivo el video y para que por ahí personas que no tienen mucha experiencia programando puedan entender de forma simple y no se sientan desmotivados o intimidados con cosas que les pueden parecer en principio muy complejas. ¿Vale? Entonces por ahí te invito y te motivo a que en tu caso te hagas amigo de la documentación oficial de Java. Bien. Ok, en el caso de nosotros entonces, el JavaBeans le vamos a decir que importe este paquete que se llama javax.ejb y que va a trabajar con el estado statelist. ¿Vale? Ok, un JavaBeans no es más que una clase, ¿cierto? Que lo que va a permitirnos es enviarle datos hacia el controlador, que en este caso va a ser un servlet, ¿cierto? Por lo tanto, desde acá, desde el JavaBeans, le vamos a enviar datos al servlet que va a actuar como un controlador, y ese controlador a su vez va a mostrar esa información que nosotros le enviamos desde el JavaBeans en la vista que ya sabemos va a tener una extensión .jsp. ¿Te fijas que ya más o menos se va desenredando la madeja? Bueno, hice un término futbolístico, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta clase? Esta clase va a tener dos tipos de métodos. Métodos que se denominan getter y métodos que se denominan setters o setters. Por ahí en el curso de PHP yo comentaba que el utilizar métodos getters y setters en PHP no era recomendado, pero ya al hablar directamente de Java es fundamental, sobre todo a la hora de implementar Enterprise Java Beans. ¿Qué son los métodos getters y los métodos setters? Son métodos que te permiten configurar valores o configurar los datos que tú vas a enviar, preparar los datos acá en el JavaBeans para que tú los puedas enviar y puedas hacer que estos datos estén disponibles tanto desde los controladores como también desde los mismos las mismas vistas en este caso. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos crear un formulario que le envíe datos al JavaBeans, en este caso a la clase TestModel, y este formulario nos enviaría, por ejemplo, la información vía POST, la recogeríamos desde acá, desde el JavaBeans, la procesaríamos a través del controlador que va a ser un servlet y la mostraríamos finalmente de vuelta ya procesada en la misma vista o en la vista que nosotros elijamos. Podríamos realizar también algún proceso interno, pero por ahora no vamos a hacer nada de eso, simplemente nos vamos a enfocar en un ejemplo bastante práctico de qué tiene que hacer un JavaBeans. En este caso vamos a crear, por ejemplo, acá dos atributos a esta clase TestModel. En este caso, por ejemplo, private nombre, por ejemplo, y correo. Vale, dos atributos ahí que nos van a permitir trabajar sin ningún tipo de problema. Acá, bueno, acá creo que no puedo crearlos así. Entonces, private correo. Acá le tenemos que indicar el tipo de datos. Siempre se me olvida. Vamos a copiar y pegar un poco aquí para agilizar el tema. Ahora sí. O sea, que tenemos que indicarle ahí el tipo de datos, ¿cierto? Para que no nos dé ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, creamos dos atributos con los cuales vamos a trabajar. Te hablaba de los métodos getter y los métodos setters. Eso es bastante simple. El getter, por ejemplo, es un método que va a cargar. De hecho, utiliza la palabra reservada get delante. Entonces, creamos nuestro método getter, public. En este caso yo ya los tengo creados acá. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Voy a copiarlos de acá mejor. Y fíjate que tenemos acá, primero, el método public string get nombre. ¿Por qué public string? Porque recuerda que los métodos a los cuales le indicamos el tipo de datos significa que nos van a retornar algo. En este caso, este método getNombre nos va a retornar el atributo nombre.
Así se tiene que llamar. Entonces, por ejemplo, si acá el atributo se llama correo, y ahora lo vamos a hacer a mano, el método se debería llamar get y luego mayúscula, minúscula o camel case, correo. En este caso acá yo tengo dos métodos, uno que se llama getNombre y otro que se llama setNombre. El método getter sería el método set, que lo que hace es cargar el dato, en este caso a través de un return, y el método set, con el nombre del valor a la derecha, lo que hace es modificar ese mismo dato. Recibe en este caso un parámetro dependiendo de la configuración que nosotros le hayamos dado al parámetro acá arriba cuando lo creamos. En este caso le indicamos que es un parámetro, un valor de tipo string, por lo tanto acá cuando utilicemos el método setNombre le vamos a pasar un parámetro también de tipo cadena, de tipo string. De acá lo único que hace este método es configurar nuevamente el valor del atributo llamado nombre. ¿Cuál es la idea de los Java Beans? Es que nosotros creemos dos métodos, siempre un get y un setter, por cada uno de los atributos que nosotros tenemos configurados acá arriba. Entonces, por ejemplo, podríamos hacerlo ahora a mano, public string, por ejemplo, get correo. ¿Y qué es lo que haría esto entonces? Retornaría acá, retornaría this.correo. Así de simple. Y por ejemplo, si quisiéramos crear el método setter para el correo, ¿cómo tendría que ser? Ya creo que ya lo sabes. Public void, ¿cierto? Porque esto no va a retornar nada. Set correo, es decir, modifica el correo, ¿cierto? Y acá lo que hacemos es indicarle que esto va a tener un parámetro, en este caso del mismo tipo, por ejemplo, string n. Y tiene que ser del mismo tipo del atributo que estamos configurando. En este caso le decimos acá, por ejemplo, this.correo igual a n, que es el valor que le estamos pasando al método. Y acá ya con esto tenemos creado y configurado nuestro Java Beans. Así de simple, muchachos. Y la verdad bastante sencillo. Te fijas que no es más que una clase, en este caso se llama testModel, ¿cierto? Porque así se llama el Java Beans. Utilizamos dos atributos, en este caso pueden ser más, podrían ser atributos que recibieran valores de una base de datos, de hecho es algo bastante usual, pero por ahora la idea es crear algo simple para que se entienda que es un Java Enterprise Edition. Entonces no es más que una clase que te permite configurar datos que vas a enviar después a un servlet que va a hacer las veces de controlador. Entonces, para resumir, tenemos una clase, dos atributos y por cada uno de los atributos dos métodos. En este caso un método getter para mostrar el valor y un método setter o setter para configurar ese valor, cambiarle el dato en este caso. ¿Vale? Tenemos uno para nombre y otro para correo. Acá en este caso abajo están los de correo y acá arriba están los de nombre. Pueden ser datos de tipo entero, pueden ser arrays, puede ser result set para las personas que están un poco más avanzadas, ¿cierto? Perfectamente puede ser un result set proveniente de un statement y no te va a dar ningún tipo de problema. ¿Vale? Ok. Ahora bien, si yo sigo ejecutando mi index.jsp, no voy a obtener ningún cambio. De hecho, no debería pasar nada si es que lo ejecuto acá. No debería caerse, no debería pasar nada. Ahora, la pregunta de $1.000.000 es, ya César, pero me aburriste casi 10 minutos ahí creando una simple clase que le llamas Enterprise Java Beans. ¿Y cómo hago para que esa clase se comunique con la famosa vista? ¿Y dónde entra el servlet acá? Bueno, primero vamos a crear el servlet. Entonces, vamos a crearlo acá, por ejemplo, en Source Package. Podríamos crear acá, perdón, me equivoqué ahí. Podríamos crear un paquete específico para los servlets. Entonces, Java Package. Entonces, por ejemplo, com.jsp10.controllers o controladores. Lo creamos y acá vamos a guardar los controladores. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo servlet. Ya eso lo sabemos, ¿cierto? Y lo vamos a llamar, por ejemplo, con el mismo nombre para que no haya problema. En realidad no pasaría nada si no se llama así, pero un poco para mantener la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, test, por ejemplo, controller. Le decimos que se guarde en el paquete, ¿cierto? com.jsp10.controladores. Siguiente, le decimos que añada y que crea en este caso porque no existe el archivo web.xml, ya hablamos de eso. Por ahí, cierto, las rutas, por ahí esto no te ha hablado de crear, inicializar parámetros y todo, pero no lo vamos a hacer por ahora y vamos a quedarnos solamente con nuestro test controller. Bien,
Y acá tenemos ya el servlet, ¿cierto? Desde donde nosotros vamos a hacer el envío de la información, ¿vale? Desde acá nosotros vamos a hacer el envío de la información. Entonces, si esto es así, la idea es que este servlet que nosotros vamos a utilizar, primero, por convención, debe tener el mismo nombre del Java Enterprise Edition que creamos. Primero eso. Segundo, tenemos que decirle que converse con el Java Beans. Por lo tanto, lo vamos a importar. Ya sabemos importar valores. Entonces, acá, por ejemplo, donde están los códigos import, las importaciones básicas del servlet, le vamos a decir acá que nos importe, en este caso com.jsp10 modelos test model, ¿vale? Ahora esto tiene disponible, este controlador o este servlet, ¿cierto? Tiene disponible todos los recursos, ¿cierto?, que están contenidos dentro de la clase testModel.java. En este caso podemos heredar sus métodos y utilizarlos sin ningún tipo de problema. Vuelvo al tema de lo que siempre digo, por eso es importante hacer la introducción a Java, porque ahora, por ejemplo, vamos a aplicar el concepto de herencia. Entonces te fijas que se va constituyendo en algo importante. Bien, respecto del servlet no lo vamos a explicar, pero bueno, porque ya lo explicamos en el video tutorial pasado, pero aquí van a ver un par de cosas distintas. Ya el servlet, como va a trabajar como un controlador, no va a tener salida HTML. Porque vamos a utilizar en este caso pins. Ya vamos a ver lo que son los famosos pins. Entonces solamente nos vamos a quedar con el método process request y vamos a quitarle esto de acá, en este caso el try, que llama al método printWriter, que ya lo explicamos. Entonces nos vamos a quedar solamente con esto. De hecho, el response send content type, por ahí podríamos también no utilizarlo, pero nos vamos a quedar por ahora con él para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a agrandar un poco acá para que se vea mejor. Y este es nuestro servlet, que va a ser las veces de controlador. Y acá dentro de nuestro servlet vamos a colocar todo el código que nosotros necesitamos utilizar para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, vamos a crear una instancia de la clase testModel. Entonces, vamos a decir testModel, por ejemplo, t igual a new testModel. Ahora tenemos creada una instancia, ¿cierto?, de la clase testModel, que en este caso es nuestro Enterprise Java Beans, ¿cierto? Y vamos a utilizar dos métodos que nos van a permitir retornar todo lo que tiene esta clase dentro de nuestra vista, que en este caso va a ser el archivo index, o podría ser perfectamente un archivo llamado test para seguir la lógica tal como lo hice yo en el ejemplo que tengo ahí. Entonces, para eso vamos a utilizar primero el método request con su parámetro setAttribute. Y acá le vamos a indicar, en este caso, el nombre de del atributo o el identificador que nosotros le vamos a dar a la clase, y en este caso se lo indicamos acá donde dice null como cadena, y acá le indicamos la variable, ¿cierto?, de instancia relacionada con la clase que contiene el Java Beans. En este caso la variable de instancia sería la variable t, porque es una instancia de la clase testModel, que a su vez es la clase, ¿cierto?, que está contenida dentro del Java Beans llamado testModel. Entonces acá, entre comillas, diríamos t. Así de fácil. Y además hay que colocar un método acá, que yo lo voy a copiar porque es un poco largo. Voy a copiarlo acá para que no tengamos ningún tipo de problema. El método request.getRequestDispatcher. Y acá le vamos a indicar el nombre de la vista que nosotros estamos llamando. En este caso aquí dice test.jsp, ya lo voy a crear, pero podríamos llamarlo directamente desde index también. Y luego le vamos a indicar el método forward para que reciba el request y el response. Ya eso sabemos lo que es. Son los mismos métodos que en este caso, los mismos parámetros que recibe el método process request del servlet. En este caso los formateamos y los procesamos utilizando el método forward. Este request request dispatcher es un método de Java que nos permite hacer la configuración y hacer la comunicación desde el Java Beans
a través del servlet hacia la vista, que en este caso aquí le pusimos test.jsp, pero podría ser, por ejemplo, index.jsp. Te decía que lo podíamos probar con un text y la idea es que se llame test, pero lo voy a hacer en el index ahora solamente para probar. De ahí lo podemos cambiar si quieres. ¿Vale? Si probamos acá nuevamente el index, a ver si hay algún error. No debería. Nadie se ha muerto todavía. Entonces ya estamos en condiciones de hacer un ejemplo funcional para mostrar, por ejemplo, la información que tenemos acá en nuestro JavaBeans. Ahora acá hay un tema, porque nosotros no hemos inicializado los valores o no le hemos asignado valores a nombre o correo, que en este caso son los atributos que están contenidos dentro de nuestro JavaBeans. Pero sí tenemos los métodos getters y los métodos setters. Entonces vamos a ir a nuestra vista y vamos a aprender a importar o crear los famosos beans. Cuando hablamos de beans, muchachos, hablamos de una etiqueta que tiene Java que se llama JSP y que nos permite cargar beans y cargar las propiedades de los beans. Las podemos accesar a través del módulo de herramientas, a través de la paleta acá desde NetBeans, no me acuerdo cómo es en Eclipse. Y bueno, en realidad si escribes el código te va a funcionar igual. Y acá tenemos, por ejemplo, en el administrador de la paleta, JSP. Aquí tenemos el llamado, en este caso, al useBeans. Y acá tenemos el llamado a métodos getBeans, en este caso los métodos getters. Y acá los métodos getter o setter. El trabajo con JSTL, en este caso lo vamos a ver en otro video, así que tranquilos, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Acá también tienes etiquetas, por ejemplo, para JSF, en fin, pero por lo pronto vamos a quedarnos con estos dos o con estos tres elementos. Entonces, desde acá, desde index.jsp, lo primero que vamos a hacer es arrastrar en alguna zona de nuestro código esta etiqueta useBean. ¿Qué es lo que va a hacer esta etiqueta? Nos va a pedir tres parámetros. En este caso, el primer parámetro va a ser el nombre de instancia que nosotros le dimos a nuestra clase. En este caso es t. Acá le indicamos la clase con la ruta absoluta. Por lo tanto, acá debería ser com.jsp10.modelos.testModel. Ahora fíjate que me aparece el botón aceptar. Y en el scope, acá tenemos varios scopes. En el caso de nosotros, por ahora vamos a trabajar con request, porque estamos haciendo peticiones simples de páginas. Ya vamos a ir a ver otro tipo de scope más adelante. Entonces vamos a indicarle acá request. Aceptamos y, bueno, podemos mantener la paleta abierta. Y fíjate que ahora Java nos incorporó esta etiqueta que se llama JSP:useBean con una serie de parámetros. En este caso le indicamos el ID, que en este caso es la variable de instancia que nosotros utilizamos. ¿Dónde? Utilizamos acá en el método setAttribute, request.setAttribute, dentro del servlet con el que nosotros estamos trabajando. Te fijas, acá le dijimos que se llame t, por lo tanto acá también le debemos decir que se llame t. Si acá le colocas que se llame mamá, perro, gato, acá también le tienes que colocar en el ID mamá, perro, gato. Acá está el scope y acá sí esto no puede variar, porque esta es la ruta absoluta del llamado, ¿cierto?, a la clase con la cual nosotros queremos trabajar. Entonces, si guardamos esto, nos encomendamos a todos nuestros dioses y actualizamos y nadie se ha muerto todavía. Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos darle algún valor a el atributo nombre, por ejemplo, de acá de la clase testModel, es decir, de nuestro Enterprise JavaBeans, simplemente acá desde la vista podríamos seguir utilizando etiquetas. Por ejemplo, en este caso arrastrar la que se llama setBeansProperty. La vamos a colocar acá, por ejemplo, acá abajo. Y acá fíjate que ya nos aparece otro asistente que lo que hace, bueno, esto en realidad lo podríamos escribir también sin asistente, simplemente te estoy facilitando la vida. Y acá fíjate que te pregunta el nombre de tu JavaBeans. En este caso acá te debería aparecer t, ¿cierto? Porque ese es tu variable de instancia. Eliges alguno de los atributos, en este caso por ejemplo el nombre. Y acá le voy a decir, por ejemplo, César Cancino, con tilde ahí para que veamos que no hay ningún tipo de problema. Perfecto, guardamos. Vamos a actualizar a ver si alguien se murió. Nadie se ha muerto. Y acá viene la prueba de fuego. Podríamos colocar acá, por ejemplo, el nombre desde el Enterprise JavaBeans es dos puntos. Y podríamos arrastrar acá ahora un método get, ¿cierto? O podríamos utilizar lo mismo que tenemos arriba. Podríamos ya escribirlo a mano, por ejemplo, JSP,
lo cerramos. Ahí, bueno, acá esto se cierra así. JSP dos puntos. Jet Property en este caso. En este caso aquí podríamos ir trabajándolo, ¿cierto? Con el name T. Y acá la propiedad, en este caso, nombre. Sería lo mismo que arrastrarlo desde acá. Fíjate, lo voy a colocar acá al lado para que lo comparemos. Acá le indicas la propiedad, fíjate, T. Y acá le indicas el atributo al cual quieres acceder, en este caso, el nombre. Si cerramos la paleta, vamos a ver que es exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Perfectamente los puedes escribir o los puedes llamar a través del asistente sin ningún tipo de problema. Ahora bien, viene la prueba de fuego. Vamos a ver, actualizamos y voilà. El nombre desde el EJB es César Cancino. Ahora, para los que les resultó, los autorizo a correr desnudos por la casa, quítense toda la ropa y corran desnudos por toda la casa y por toda la cuadra, porque acaban de crear un Enterprise Java Beans completamente funcional. Los que no, bueno, hagan de nuevo la recapitulación, hagan la ingeniería inversa de todo lo que hemos realizado, vuelvan a ver el video para que sigamos generando ejemplos. Fíjate, siguiendo con la tónica de esto, podríamos colocar acá, por ejemplo, un tag HR y podríamos decir, por ejemplo, el email es dos puntos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mostramos acá directamente un Java Beans ahora apuntando a correo? ¿Qué debería suceder? Si lo probamos acá, bueno, más de alguno ya lo hizo, ¿qué debería pasar? Que el valor me debería aparecer nulo, porque no le he pasado ningún parámetro. Ojo con eso. Bueno, y acá hay varios temas. Podríamos manejarlo esto desde el mismo controlador. Acá, por ejemplo, llamando a alguno de los métodos. Aunque eso tiene también una implicancia porque la idea es que esto lo recibamos desde algún valor de una base de datos y eso. Pero, por ejemplo, acá podríamos decir .t.set correo y algún valor ahí, por ejemplo, @hola.com, por ejemplo. Y fíjate que no me carga. ¿Por qué no me carga? Porque no he configurado, no le estoy pasando ningún parámetro, porque estoy utilizando un servlet. Y recuerda que los servlets, para poder pasarle valores desde acá, necesariamente tengo que recibirlos a través del método do o el método get. Entonces, do post o do get. Entonces, por ahí, ojo con eso. Entonces, esto no aplica. ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Podríamos, por ejemplo, desde el modelo, en este caso, desde el Java Beans, podríamos crear un constructor. En este caso tendríamos que utilizar public test model y acá le podríamos decir, por ejemplo, que this.nombre sea igual a Pedro Ñandú y this.correo sea igual a yo @cesarcancino.com. Si lo probamos ahora, vamos al navegador, actualizamos. Fíjate que me dice, el nombre desde el EJB es César Cancino. El email es el correo que yo le acabo de indicar acá, pero ahora desde el constructor. Para los que son curiosos, se dieron cuenta de que acá me dice César Cancino y me debería decir Pedro Ñandú. ¿Por qué sucede eso? Porque recuerda que acá en la vista yo, además de cargar el método getProperty, cargué el método setProperty y le asigné, en este caso, un valor al Java Beans. Podríamos quitar esto de acá. Y ahora, si actualizamos, el sistema me diría ahora que el nombre desde el EJB es Pedro Ñandú, porque ahora no le asigné ningún valor de paso ni nada, sino que le asocié los valores directamente acá desde el controlador, perdón, desde el modelo. ¿Te fijas? Entonces, un poco con esto nosotros ya creo que quedamos bastante claros en cómo es la configuración de un Java Beans. Ya para terminar el video, creo que por una cuestión de estándar, ¿cierto? Este index se debería llamar test. Creo que sería importante para mantener ahí la nomenclatura, ¿cierto? Y no tener ningún tipo de problema. Entonces por ahí podríamos cambiarle rápidamente el nombre acá. Podríamos llamarlo test. Bueno, ahora si actualizamos acá me va a dar un error. O tendríamos que compilarlo, yo creo. Test. Aquí me va a dar un problema. ¿Por qué? Porque acá le indiqué yo en el controlador que el Java Beans lo cargué desde acá. Entonces debería ser acá test.
Ahora sí, no debería tener ningún tipo de problema. Por ahí tienes que compilar la aplicación porque te puede dar algún tipo de drama, ¿cierto? Se puede marear el cachito. Entonces ejecutamos el archivo de nuevo y debería abrir su navegador ahora, asegurándote, ¿cierto?, de que no tengas ningún tipo de problema. Bien, creo que ya con esto queda bastante claro cómo es el trabajo con Java Enterprise Beans o EJB. También aplicamos lo que son los famosos beans, en este caso desde una vista. Ya creamos acá las etiquetas beans, en este caso el use beans, el get property y el set property, que nos permiten ya tener una idea bastante clara, ¿cierto?, de lo que dice relación con la implementación del patrón MVC a través de la puesta en marcha de los famosos Java Enterprise Beans o Enterprise Java Beans. Bien, por ahí, ¿qué te recomiendo yo? Créate un par de ejemplos, por dar algún caso, enviando datos desde un formulario, sería bastante útil que hicieras eso, o créate un ejemplo donde trates de cargar información de otro tipo, por ejemplo, datos de tipo entero acá, trata de hacer cálculos acá también, por ejemplo, también sería interesante. ¿Qué te recomiendo? Como para finalizar, que acá siempre tengas presente que todo lo que tenga que ver con cálculos y procesos, lo hagas acá en el controlador, en el ambiente de controlador. En este caso, acá en el paquete que creamos para los controladores. Y todo lo que tenga que ver con conexiones a base de datos o ya procesos solamente de formateo de datos, o perdón, no, formateo de datos tiene que ir en el controlador. Proceso de carga de datos como tal tiene que ir acá en el modelo. Te recomiendo también separar en paquetes distintos lo que tiene que ver con controladores y lo que son los modelos o los Enterprise Java Beans. ¿Vale? Un poco para que trabajes ordenado y respetes el modelo vista controlador. Por ahí más de alguno me va a preguntar, oye César, ya bonito el código, pero ¿y dónde cargo los CSS? Acá, ¿cierto? Seguimos con el web page, que es en donde en definitiva vamos a cargar nuestro código CSS. Así que no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Vale? Eso, por ahora creo que el video queda bastante claro respecto de lo que tenemos que hacer. Así que nada, las consultas ya saben, déjenlas acá en www.cesarcancino.com y con mucho gusto los ayudamos. Los dejamos hasta acá y nada, les enviamos a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.